Esa cosa llamada odio es donde las personas que no enfrentan el dolor se refugian. Kentaro Miura. El prólogo de Vinland Saga es la presentación ideal de los temas que la obra de Makoto Yukimura va a abarcar a lo largo de los restantes 18 tomos de la obra. Una historia diferente y muy sensible que asienta las bases de la obra a la perfección para darle un significado aún mayor a las acciones de Thorfinn en los arcos posteriores. La idea de la obra se manifiesta a partir de los primeros capítulos y se mantendrá allí como una verdad oculta que el protagonista no encontrará sino hasta tener que afrontar su vacío existencial en el arco siguiente. Vinland Saga es una obra que toca en lo profundo del corazón humano y su lucha por la paz, bien sea mental o política. Y los tres temas de la misma, amor, paz y esclavitud, se ven perfectamente reflejados en este precioso y perfecto arco introductorio que no desperdicia ningún capítulo en mostrar sus claras intenciones. Lleno de momentos significativos y bien construidos, el prólogo nos lleva a través del viaje de Thorfinn por una de las sociedades más violentas y conflictivas de la historia, con un trabajo de documentación y una filosofía profunda y, al mismo tiempo, simple y hermosa, que hacen de esta obra una bella y madura saga sobre cambio, redención y necesidad de construir un paraíso en la tierra, erigido sobre aquellos arcaicos y paganos valores nórdicos. Este vídeo servirá como un análisis y ensayo de la importancia del prólogo de Vinland Saga, el arco que lo comenzó todo. No va a haber spoilers de arcos posteriores. Si tengo que tocar algo que se presentará en un futuro, aparecerá este cartel en pantalla avisándote. Dicho esto, espero que lo disfrutes. Y si te gusta el contenido, me ayudaría mucho que lo compartas, comentes, te suscribas y des a like. Empecemos con el vídeo. Comencemos por un detalle puntual. El manga comienza con un misterio que es la relación entre Askeladd y Thorfinn. El anime, en cambio, comienza cronológicamente desde la infancia del protagonista de la obra. Esto es importante porque en un caso se sabe que Thor acabará muriendo, y en el otro es una sorpresa que subvierte la expectativa. Un poco como leer Berserk desde el tomo 1 o leer desde el inicio de la Edad Dorada. Estas cosas se suelen hacer en mangas porque hay que captar la atención del espectador desde el primer segundo. Así eso implique sacrificar la sorpresa en cierto punto. Los animes se pueden permitir más libertades porque ya tienen el empuje que la popularidad del manga les ofrece, por lo que pueden comenzar si quieren de forma lenta y detallada, incluso agregando escenas como las de capítulos 5 y 6 en este caso. Igualmente el anime comienza con una batalla, pero es una del pasado de Thor y que se ajusta bien a los eventos posteriores sin arruinar sorpresas. De hecho, suma contexto y construye mejor a su personaje desde un comienzo. Estoy seguro de que Yukimura hubiera tomado esta dirección a la hora de introducir su historia, de no ser por las necesidades de llamar la atención de forma instantánea que entrar en un mercado tan saturado conlleva. Todo esto es muy importante porque se puede encarar la obra de dos formas: curioso por el motivo que lleva a Thorfinn a querer vengarse, o esperando las aventuras y enseñanzas de Thor y su hijo. Hay una diferencia muy grande entre recompensar con la resolución del misterio a subvertir la expectativa de forma drástica, y por ello la versión del anime a mi gusto funciona mejor. La historia comienza mostrando a un guerrero con ansias de escapar de aquella espiral de odio y violencia, deseando llegar a un paraíso donde los pastos y el trigo crecen y la tierra no es manchada de sangre o labrada por esclavos. Desde la primera muerte se muestra que es una historia distinta. En vez de que el asesinato ocurra y se pase instantáneamente a otra cosa, lo que vemos es a un hombre lamentándose en sus últimos momentos ante la triste mirada de Thor. A continuación, se planta la semilla de la trama, contada a través de una típica historia de aventura. La idea de Vinland, desde el principio, es una de escapismo y construcción de nuevos valores. Una nueva sociedad donde la violencia no sea premiada, donde las guerras no sean alabadas, donde no haya esclavos recibiendo azotazos a diestra y siniestra. Una de las cosas más interesantes es el desprecio que recibe Leif por ser un marinero. En una sociedad escandinava donde el ser un guerrero es lo máximo a lo que un hombre puede aspirar, aquellos que surcan los mares y son comerciantes son vistos de forma poco meritoria, algo insulsa y sin valor. Algo clave del prólogo es construir a Thor en base a sus reacciones ante lo que la vida le presenta. Se encuentra con un esclavo casi muerto, decide pagar una generosa cantidad de 8 ovejas solo para aportar su pequeño granito de arena a tanta injusticia en este mundo. Su hijo quiere ser un guerrero, apaga la luz de la batalla con su mano agarrando la daga y, mientras frota la sangre, le da la lección más valiosa que nunca fue capaz de seguir. Vienen montones de piratas a atracar su barco, los derrota a todos usando solo sus puños, mostrando como un verdadero guerrero no necesita una espada. Thor es la encarnación del hartazgo de su sociedad, de liderar con acciones, de la necesidad de un cambio. Cuando el esclavo está en las últimas, le aporta ese pequeño ápice de esperanza, de una tierra prometida por la saga, donde el dolor de ese mundo no los alcanzaría. La palabra que define a Thor es compasión, por los más débiles, por los más fuertes. Un hombre que, desde el nacimiento de su hija, fue capaz de comprender que hay cosas más importantes que el orgullo como guerrero. Se aleja del sinsentido de la guerra para intentar llegar a un lugar donde ésta no lo encuentre y pueda vivir una vida pacífica. Pero, ¿qué es ser un verdadero guerrero?
En una escena del capítulo 2, este hombre afirma que Thorfinn va a ser un gran guerrero y que ha salido a su padre. Entonces Thor se da vuelta a ver a los niños a los que lastimó y se da cuenta de cuán poco ha aprendido su familia de él. Justo después es que viene el icónico momento que define a la obra entera. Yoku kike, Thorfinn. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 Thorfinn no comprende esto ni ahora ni mucho después, ni con sueños ni con enseñanzas de su supuesto enemigo. Si bien uno podría tildarle de terco, que también, es algo más bien relacionado a los valores de aquella sociedad nórdica pagana, donde el mejor guerrero sería buscado por las valquirias y enviado al Valhalla. El que fuera injuriado por el prójimo estaba obligado a buscar venganza, y el amor no tiene cabida en tanto salvajismo. A los ojos de Thorfinn, Thor fue un gran guerrero, pero puramente por su fuerza, cuando lo que verdaderamente le hacía ir más allá de los guerreros era todo lo contrario a lo que él estimaba como fuerza, su compasión. La definición de un verdadero guerrero en Vinland Saga es alguien que es capaz de parar la espiral de odio y violencia, que es compasivo con los demás, que no tiene enemigos, que recurre a todos los medios posibles con tal de no tener que matar y que busca únicamente el cese del conflicto. Tal vez lo que le faltaba a Thorkel no era más fuerza y más peleas, sino odiar tanto la guerra como para ser capaz de arriesgar su vida con tal de detenerla. Hasta aquí todo está planteado excelentemente para hacer de esta obra una de enseñanza para Thorfinn, que aprendería a valorar a su padre en su peligroso viaje, pero el pasado volvió a por Thor para rendir cuentas, tema que será recurrente luego en la obra. Y es aquí donde Thor demuestra exactamente la alternativa que él plantea ante las situaciones de violencia que puedan surgir en su búsqueda de paz. Lo que luego en el manga se hablará como la tercera opción, ni matar ni dejarse matar, luchar pero buscando desarmar y reducir al oponente. La decisión más difícil, pues exige, primero que nada, un gran aprecio por la vida del rival y, segundo, una habilidad destacable con los puños. Evitar matar a toda costa es complicado cuando se te abalanzan montones de enemigos, pero ahí viene la fortaleza del verdadero guerrero. Es capaz de valorar la vida, incluso si eso conlleva riesgos para la suya. Mostrar que hay otra opción es algo valiente y complicado, pero en orden de hacer valer sus principios, no hay de otra que demostrar con el ejemplo. Y así Thor se abre paso entre toda la tripulación de Askeladd, hasta que, eventualmente, se topa con el capitán y se baten en duelo, acabando victorioso el padre de Thorfinn. La demostración final del propósito del personaje de Thor se presenta en este bello panel, que rememora a un momento que se verá a posteriori en la obra, prácticamente calcado. Y es aquí donde se subvierte la expectativa, pues cuando uno espera que el grupo de Askeladd asuma su derrota y se vayan, acaban lloviendo flechazos del cielo, que impactan contra la piel del que, hasta entonces, se presumía que sería el protagonista de la historia, dejando a un niño a la deriva que acabaría escabulléndose en el barco para seguirles, y así reclamar su venganza en un eventual duelo contra aquel hombre que aparenta indiferencia, pero que mantiene una expresión seria, mientras que todos los demás se ríen de la tragedia del niño. Alguien capaz de las más crueles masacres, pero que evita matar innecesariamente a un niño, a pesar de que eso le pueda llevar a su eventual muerte. Aquí inicia el viaje de Thorfinn, un niño cuyos primeros pasos en la vida acabarían manchados de egoísmo, odio, violencia y muerte, mientras traicionaba los principios que su padre intentó inculcarle al darle su daga, un hijo de su sociedad y un esclavo del odio. Aquí se verá un Thorfinn lleno de odio y resentimiento, que se las tiene que arreglar solo en un mundo que le es totalmente ajeno, donde un objetivo que parece que no va a tardar en conseguir se hace cada vez más inalcanzable. Se convierte en algo incluso peor que los propios vikingos, pues ellos ni siquiera son guiados por el odio, sino que los valores que les son inculcados desde pequeños son su motor para cometer tantas atrocidades. Thorfinn se mueve por egoísmo puro, creyendo que su dolor es lo único que debería importarle, y las consecuencias no tardarán en aparecer. La vida de su padre se ve ya como algo lejano a comparación de toda la cantidad de inocentes que, directa o indirectamente, acaba condenando al abismo. Para más Inri, se cree superior a los esclavos, o los que están en una posición delicada y son débiles, y lo que se acabará demostrando en el capítulo de la esclava a la cual Thorfinn desprecia, es que, como Askeladd afirma, todos somos esclavos de algo, pero algunos tienen la fortuna de elegir sus propias cadenas. El que luego será el protagonista del arco de la granja, es aquí un esclavo del odio y el conflicto. Es usado para la guerra, y burlado y ninguneado por todos. Nadie le tiene cariño, y vive como un lobo solitario que ya hace mucho tiempo debería haber atrapado a su presa, pero no puede por vivir ofuscado en su ira y su impulsividad. El propio Bjorn lo define perfectamente en esta escena. 戦場での切った切られたは恨みっこなしだ。
ぐじぐじ根に持つのはトルフィンだけだ。 Pero lo que hace interesante a Thorfinn, por encima de la mayoría de emos vengadores, es que, sutilmente, se va demostrando que es de esta forma por no poder aceptar el dolor de la muerte de su padre, y que no disfruta con esta violencia sin sentido. Su debilidad es su razón de intentar ser fuerte, y por ello nunca podrá derrotar en combate a alguien que con unas simples palabras puede sacarle de quicio. Thorfinn busca venganza por no aceptar el dolor y por el hecho de que, en estas sociedades nórdicas, era la forma de honrar a su padre. La venganza es para Thorfinn una responsabilidad que no le da a su padre, sino el mundo en el que vive. Por ello, en cada sueño que tiene, su padre le recuerda que él no desea eso, pero Thorfinn sigue terco en su tarea, bien sea porque siente que está cerca o porque sin odio él está vacío. Él no sabe construir, se ha preparado todo este tiempo para destruir. Por último, es un niño incapaz de aprender de lo que le enseñan, porque ve en su entorno todo lo contrario. Se cree por encima de todo y acaba dándose cuenta de que no es más que un patético inmaduro terco al que Askeladd utiliza siempre para su propio beneficio. Los primeros 16 años de vida de Thorfinn son marcados por la destrucción, el ser utilizado, el resentimiento, la soledad y el vacío existencial. Su vida es pura miserabilidad y una tragedia en la cual nunca supo ni quiso prestar atención a quienes solo quisieron su bien. A través de Thorfinn se expresa todo lo peor que la sociedad nórdica podía crear. Un niño indiferente a la violencia, que vivirá resentido por la muerte innecesaria de su padre a manos de alguien que solo lo hizo por algo de dinero. Un elemento destructivo y molesto para la vida de los demás, que es un estorbo vaya donde vaya. Sin concepto de familia o amor, abandona a sus seres queridos en pos de una venganza que, patéticamente, ni siquiera puede lograr. La miseria absoluta y la ruina de una sociedad pagana y decadente. Mientras que Leif, para intentar honrar a Thors, busca a su hijo para salvarlo y que pueda seguir viviendo una vida decente, Thorfinn se deja llevar por una venganza que no curará sus heridas y solo le distrae de afrontar su dolor. Yukimura dijo en una entrevista: los vikingos de esa época tenían una sociedad en la que era de sentido común no ver a los que practicaban la violencia ni siquiera como malvados en lo más mínimo. Personalmente odio la violencia, por lo que un elemento clave al escribir esta historia fue relajar mi sentido moderno de la moralidad. Para entender Vinland Saga es fundamental hablar sobre la sociedad nórdica de ese entonces, gente con valores radicalmente opuestos a los de la cultura occidental actual, que se ha visto muy influenciada por el cristianismo. La religión siempre fue una forma de imponer ciertas enseñanzas y valores, formas de ver la vida y comportarse en sociedad, de manera tal que se vean como principios básicos e inamovibles al ser mandados por una entidad divina. La autoridad lo es todo a la hora de enseñar. Y si se suma esa autoridad con la necesidad existencial del hombre de sentir que han nacido por algo, que su vida está predeterminada y que haya un sostén a todo lo que nos pasa en vez de asumir que somos insignificantes pedazos de cosmos en el universo, nos lo comemos. Los humanos necesitamos la certeza de tener algo más allá de la muerte, y de eso se aprovecharon las religiones para instaurar formas de vida que siempre convenían a algunos y arruinaban a la gran mayoría. Muchas veces se pueden relacionar sorprendentemente lo que los dioses predicaban como mandamientos con las necesidades de la sociedad de aquellas épocas, como una forma de autoafirmación, sentirse el pueblo superior. Los vikingos necesitaban dioses fuertes, guerreros, que sus vidas desperdiciadas en peleas inútiles sean, en realidad, condecoradas con el Valhalla, llevados hacia él por diosas guerreras en un ascenso hacia la inmortalidad, el paraíso, el cielo, siempre siendo reflejado como una justificación, una recompensa hacia una vida de sufrimiento autoimpuesto, de castidad o sacrificio. Así pues, los vikingos y los cristianos eran tan diferentes como iguales, unos salvajes en un caso y otros temerosos del castigo divino. Todo esto del temor puede ser visto en el manga más adelante, cuando un guerrero ruega por tener una muerte digna para llegar al Valhalla. La angustia existencial de saber que todo habrá sido por nada, que su alma no será congraciada, se ve patente en cada uno de los guerreros nórdicos que, inútilmente, siguen peleando, sin saber que no vale la pena, que el Valhalla no existe. Este es el poder que la religión puede tener en una sociedad, la capacidad de hacer que toda una masa realice actos con los que no están conformes por prometerles que luego, en el más allá, habrán valido la pena. Pues claro, en la muerte no podrán hacer reclamos, pero sus vidas quedarán por siempre desperdiciadas. Es una apuesta que uno nunca quiere perder, porque si uno se equivoca, el castigo es sufrir para toda la eternidad. Y la elección que se suele escoger es
tener que sufrir en la vida terrenal, sin darse cuenta de que, tal vez, si aquello no es real, si todo era un engaño, habremos desperdiciado la única vida que teníamos con certeza por una supuesta vida en el más allá de la que no teníamos pruebas, pero tampoco dudas. Así pues, con todo esto en mente, se puede comprender mucho más de cerca el por qué estos individuos podían recurrir a tales salvajismos. Ellos no veían la violencia como algo malo. Era de hecho premiada con un alto estatus social y, además, con el más grande de todos los logros: ir a Valhalla, emborracharse y luchar en el eventual Ragnarok. Por ello, los valores escandinavos son diametralmente opuestos a los cristianos. La glorificación de la violencia contra dar la otra mejilla. Un dios fuerte, lujurioso e imponente como Thor contra un misericordioso, casto y débil Jesús. Lo terrenal contra lo divino. Los dioses nórdicos se emborrachan y son mentirosos, manipuladores, violentos y conflictivos. El dios cristiano es rencoroso, cruel, impone a los demás lo que él mismo no es y camufla todos sus actos deleznables con amor, cada uno siendo un claro reflejo de la sociedad que los creó, casi hechos a imagen y semejanza de su pensamiento en ese momento. Un interesante detalle es la conversación en la que los vikingos preguntan al monje cristiano qué es el amor, no tanto por una forma de ellos de hacerse los duros, sino porque genuinamente no son capaces de comprender un concepto como ese. Dos religiones tan opuestas se ven congeniadas por lo único que comparten: el hecho de ser religiones, implicando el miedo al castigo eterno y a la deshonra individual. Aunque unos se regocijan en placeres terrenales y los otros se inhiben en la castidad, ambas religiones rechazan la vida, la ven como algo efímero y carente de la belleza de morir. Y Yukimura hace un fantástico trabajo en su obra, no solo de reflexión, sino también de investigación. Detalles puntuales como lo de que los vikingos se bañaban solo los sábados, el seguir a un líder solo por su fuerza y, en cuanto esa fuerza decaiga, abandonarle, las situaciones políticas de cada país en ese momento, el temido juicio final que se estaba acercando, etc. Todo esto contribuye a crear una ambientación muy potente que permite tocar con más precisión los temas abarcados. Incluso en la forma de vida de la gente de ese entonces hay un trabajo exhaustivo de investigación que también se puede ver a posteriori en el arco de la granja, y el conocimiento del autor en cuanto a labrar la tierra, cultivar trigo, la alimentación, los hábitos. En todo se puede ver a un artista que se toma muy en serio el realismo de su obra, sembrando con pequeños detalles y matices una historia que no solo toque temas de ese entonces que siguen teniendo vigencia, sino también ayudar a comprender que estos individuos también eran personas, con sueños, familias, valores, humanos, que tuvieron que sufrir estas horribles épocas y que, probablemente en su mayoría, solo deseaban la paz. Askeladd es un personaje único, nacido en circunstancias muy peculiares, construyéndose puramente a base de sutilezas y de jugar con las expectativas del lector. Siempre logra sorprender girando para el otro lado sin que eso signifique que no tenga valores o una personalidad bien formada. Alguien que debería ser odioso y desagradable, pero que acaba quedándose con el corazón de uno. Askeladd se divide entre lo que aparenta ser y lo que realmente es. Es confuso e intrigante. Sus acciones no están en consonancia con lo que quiere aparentar, pero puede llegar a ser más salvaje que cualquiera de los vikingos que están a su lado, si con eso puede conseguir su objetivo. Es alguien que está asqueado por la sociedad nórdica, pero al mismo tiempo es un hipócrita que se dedica a sacar provecho de esta y lo sabe. En varias ocasiones se hace el olvidado o, directamente, miente para aparentar ser indiferente. Es un hombre que está dispuesto a todo por sus objetivos, y eso le puede hacer quedar bien u horriblemente mal. De hecho, sabiendo que no podrá aplacar la ira de Thorfinn hacia él, intenta alejarle de ese camino como puede, bien sea provocándole, intentando darle lecciones de vida, con el simple hecho de no matarlo a pesar de que sea una molestia, o mostrándole lo patético que se ve intentando vengarse con honor, como si hubiera honor en intentar matar a alguien por no ser capaz de afrontar su propio dolor. Askeladd se refleja mucho en tres personajes: Thors, Thorfinn y Canute. Cuando ve a Thors, algo despierta en él. Encuentra a un héroe de leyendas al que lamentablemente tiene que sacrificar en orden de conseguir sus objetivos. En Thorfinn ve reflejadas sus ansias de venganza, el dolor que este mundo le provocó. Y en Canute encuentra el profundo desprecio mutuo de su padre. Su relación con los tres personajes le define y acaba revelando su verdadera personalidad debido a esto. Esta escena en particular del capítulo 10 del anime es muy importante para comprenderle. Sabe que acabará muriendo eventualmente ante Thorfinn y no tiene problema con ello, pero intenta enseñarle cuán indiferente es eso, cómo el tiempo acabará pasando y los más débiles y fuertes acabarán siendo víctimas de él. Es una especie de memento mori. Recuerda que algún día morirás, que todo esto se lo llevará el viento y la tierra, y tú sigues aquí, enfrascado en una venganza de alguien a quien
probablemente ni siquiera recuerde su voz. Askeladd, si bien intenta aparentar ser un típico líder vikingo fuerte, respeta el dolor y resentimiento de Thorfinn. Nunca se burla de eso, no sabotea el honor del duelo. Se guarda sus sentimientos hasta el último momento, porque sabe lo que hizo y acepta, al igual que Thorfinn lo acabará haciendo con Hild en un futuro, la maldición de su venganza. Askeladd sabe que no le va a traer nada bueno, pero también comprende que no tiene derecho a matarle, que su actitud está perfectamente justificada. Aunque en el capítulo 22 lo derrota y lo arrastra por los suelos, moralmente siempre es con la intención de mostrarle cuán patética y ruin es la venganza. Y mucho más, buscando un supuesto honor en ella. Como el perder los estribos cada vez que su padre es mencionado, solo hacen que se aleje cada vez más de su objetivo. Askeladd, desde la difícil posición que le toca, a pesar de todo, intenta por todos los medios que Thorfinn no se quede enfrascado en ese lugar y vaya más allá de donde su padre fue. Pero hasta el propio rey sin nombre acaba cediendo y desarrollándose sutilmente. Va experimentando un cambio a lo largo del viaje a medida que encuentra valores ya hace rato perdidos en él. La esperanza surge en él al ver la posibilidad de hacer que alguien diferente llegue a ser rey de los salvajes daneses y hace todo lo posible por lograr su objetivo. Los vikingos empiezan a perderle el respeto justo cuando más se está alejando de su supuesta apariencia de hombre frío y desalmado y empieza a mostrar un lado de él más humano, aunque a pesar de esto nunca deja sus métodos maquiavélicos. Y es aquí donde ese Askeladd que se venía construyendo cada vez más agradable para el espectador corta de un hachazo toda clase de simpatía, eliminando a un pueblo entero para robarles comida en el frío del invierno. Porque lo que diferencia a Askeladd de Thors es lo mismo que en un futuro acabará diferenciando a Canute de Thorfinn. Ambos desean lo mismo, pero en un caso los métodos son el mal necesario para llegar a ese fin, mientras que en el otro el propio método es lo más importante y lo que se debe mantener para lograrlo. A Askeladd le da igual que los nórdicos se maten entre ellos o tener que matarlos. Todo lo que anhela es proteger la tierra que su querida madre amó hasta el final. Resiente a la sociedad nórdica por todo lo que hizo sufrir a su madre. Por todo esto es que Askeladd es todo a la vez y eso le da un encanto único. Es el antagonista devenido en protagonista, un villano y un antihéroe, un esclavo y un amo, un hipócrita cínico y un soñador esperanzado, un maquiavélico calculador y frío y un apasionado rey patriota al que nadie recuerda ni conoce, un noble y un salvaje, alguien capaz de mentir diciendo la verdad. Askeladd aparece cuando tiene que aparecer y se va cuando se tiene que ir. Cada una de sus interacciones es oro puro y le convierten en uno de los personajes más humanos y memorables de ficción alguna, uno que acompañó la historia y la guió hasta sus últimas consecuencias, quien cambió la vida de todos los involucrados y acabó sacrificándose por evitar la venganza de un niño inmaduro y lograr la coronación de un rey que logre comenzar el cambio para construir el paraíso en la tierra, porque si Artorius no venía, alguien tenía que hacerlo. Para la segunda mitad de la obra, las cosas están complicadas. Thorkel está persiguiendo a Askeladd y su grupo, que intentan llevar al príncipe Canute con el rey. Es entonces que en medio del sinsentido, de la violencia gratuita e incluso llevado a otro extremo con el añadido del hongo berserker, se da un diálogo entre Canute y el monje que tratará uno de los temas centrales de la obra, el dolor y sufrimiento a consecuencia del libre albedrío. El monje, como perfecta representación del pensamiento cristiano, se encuentra ante el típico escenario de esta época. El cansancio y hartazgo a causa de una sociedad que no aprende, que perpetúa peleas sin sentido e incluso las busca a propósito. Entonces es que plantea que el amor está en la muerte, pues allí no se puede seguir lastimando a los demás. El desprecio a la vida. Al hombre que fue marcado con el pecado original, sin salvación, solo le queda condena y temor de Dios. Tanto por parte de los paganos como de los cristianos, la barbarie no tiene freno, y es entonces cuando se plantea, sencillamente, la propia pregunta de si vale la pena la existencia, pues la obra de Dios es tan hermosa y se ve a su vez tan manchada de sangre de disputas innecesarias. El rencor típico del cristianismo esta vez es dirigido hacia Dios por haber sido expulsados del paraíso, y cuando el nihilismo y misantropía se prestan como únicas alternativas posibles, el príncipe emerge del capullo y se convierte en un rey, de momento sin corona. Se da cuenta de que es un sinsentido anhelar aquel paraíso inalcanzable para nosotros y decide la mayor de las rebeldías: ignorar a un Dios caprichoso capaz de castigar a una raza entera por un pecado que un antepasado cometió y crear su propio paraíso en la tierra, para disfrutar de la obra de Dios y al mismo tiempo de la obra del humano, del libre albedrío. Ya no despreciarlo, sino abrazarlo como parte esencial de la vida y como lo único que tenemos como prueba de nuestra dignidad
y existencia. Canute decide ser el primero en intentar cambiar este mundo en vez de amoldarse a él, como el rey Swain se amoldó a la corona y sus caprichos. A esto, tanto Askeladd como Thorkel deciden seguirle para ver hasta dónde llegan sus ambiciones. Y es así como Canute hereda el maquiavélico actuar del anteriormente nombrado y decide emprender un viaje para transformar Dinamarca en un paraíso sobre la tierra a cualquier costo, sin importar los medios. La virtud se convirtió en algo opcional para Canute. Lo importante era conseguir su visión de un paraíso, y ello tendrá dos caras que se verán en arcos posteriores. Y si bien la calidad que posee el arco es claramente indiscutible, su resolución termina por asentarlo como uno de los mejores arcos introductorios vistos en ficción alguna, capaz de traer temas a la mesa y darles una conclusión lógica y filosófica muy clara para luego ser explorados más a fondo con el desarrollo de sus propios personajes. Este prólogo se encarga de construir a los personajes y sus pasados para que, luego, en el inseparable arco de la granja, todo se termine de desarrollar. Cada concepto visto aquí tendrá especial relevancia a posteriori, y Makoto Yukimura se encarga de darnos respuestas a lo que es ser un verdadero guerrero y un amo de nuestro destino. Ni ser un esclavo, ni ser un guerrero nos hacen ser realmente verdaderos merecedores de ese adjetivo. Nuestras acciones nos acabarán por decantar en uno u otro lado, y lograr nuestra absolución es tan costoso como meritorio y valioso. La resolución de todos los conflictos propios del arco se da en un tenso clima político, con un rey con un claro desprecio por su hijo y viceversa, cada uno llegando al punto de encuentro sin ocultar sus intenciones. Los paralelismos entre las miradas de padres e hijos se ven acentuados y serán un tema de importancia en un futuro. Si bien Vinland Saga no es una obra determinista, sí que trata profundamente el concepto de hijos llegando a las mismas conclusiones que sus padres y, en consecuencia, cambiando hasta físicamente su mirada hacia el mundo. Otro detalle interesante es como el primer encuentro entre Askeladd y Swain se relaciona con el segundo, con un monarca burlón y de claro desprecio hacia las clases bajas, pero siendo inteligente y usando como recurso la provocación, cosa que le saldrá muy cara en un futuro. Lo que seguirá a continuación de este ya marcado enfrentamiento es Askeladd intentando utilizar toda su astucia para lograr coronar al príncipe Canute y proteger Gales de los daneses. Recurriendo a métodos sucios, el dúo logra crear una adversidad hacia un rey capaz de sacrificar a su hijo, y, de mientras, un Thorfinn ya crecido y experimentado ansía poder tomar su venganza. Es en estas circunstancias que Askeladd decide tomar los adecuados duelos con el hijo de Thors y Bjorn, que está en las últimas y desea morir a manos de un guerrero fuerte para llegar al Valhalla. En la muerte de este último se puede observar a un Askeladd compasivo, que a pesar de haberse metido en la cabeza el desprecio por los bárbaros, no pudo evitar encariñarse con su segundo al mando y considerarle un amigo. Complejidad humana pura y dura. Autoengaños se mezclan con la realidad de que todos somos humanos, incluso aquellos que siempre estuvieron más relacionados al lado salvaje y animal. Luego de esta dolorosa muerte, sigue el enfrentamiento en contraste de madurez con un Thorfinn que se ve ya alejado del espectador, un perro rabioso que no aprende y vuelve a caer ante un Askeladd que, a pesar de no ser excesivamente superior físicamente en estos momentos, sigue teniendo la ventaja mental y de experiencia, siendo imposible para el hijo de Thors siquiera hacerle un rasguño. Luego de la paliza y humillación, Askeladd explica al fin sus orígenes, los cuales tienen mucha similitud con el propio Thorfinn y Canute, hijo bastardo de un guerrero sanguinario. Pasó sus primeros años de vida cubierto por las cenizas y teniendo que ver a su madre sufrir por una enfermedad y rogando por la salvación de su única esperanza. Un héroe de leyendas que, como en todos estos casos de escapismo e ilusiones, algún día vendrá, muy en el futuro, y los salvará a todos. Esperanzas vacías de una mujer condenada a la eventual muerte. Es entonces que un día Askeladd ve a su madre a punto de ser asesinada por su padre, y decide que si Artorius no venía, alguien debía hacerlo. Ni un héroe, ni un dios, un humano, terrenal y real. Este concepto se repite mucho a lo largo de la obra. No hay salvación para el humano en el más allá. Debemos encontrarla aquí abajo y ser indiferentes a la existencia de otro plano terrenal. Si no hay un paraíso, deberemos construirlo y dejar de esperar que un Mesías nos rescate del sufrimiento. Y a continuación, relata, prácticamente como una burla y humillación combinada con una lección a Thorfinn, cómo él sí pudo gestar su venganza, dejando de lado ese concepto de honor, mostrándole cómo es ridículo buscar una especie de honor en un asesinato personal, cómo se ha complicado la vida todo el tiempo desde que decidió estar entre
honrar a su padre y dejarse llevar por un profundo resentimiento hacia él y la vida en general, dejando caer indirectamente que ese nunca fue el modo de honrar a su padre, que no es algo que lo haría sentirse orgulloso, y que la venganza nunca es por el otro, sino por los sentimientos de humillación propios de alguien incapaz de aceptar el dolor. No hay justicia en matar a alguien, sea por el motivo que sea, e intentar camuflar riñas personales en nombre de esta misma no hace más que autoengañarnos, y para más Inri, ni siquiera logrará curar las heridas que uno tiene. Así pues, Thorfinn es inmiscuido en un abismo del que solo podrá salir cuando enfrente y acepte su dolor, y con valentía y coraje logre trepar entre las montañas de cadáveres que ha dejado en su camino, decidido a construir donde destruyó, edificar donde dinamitó. Como último detalle destacable de este capítulo tan emotivo e icónico, se da un pequeño diálogo en el que Askeladd asume y acepta que, por mucho que le asquen, es un vikingo, lisa y llanamente. Su sangre será real, pero su actuar no se diferencia mucho del de sus compañeros. Sus acciones le delatan y sabe que tiene las manos muy manchadas. Por lo tanto, lo único que le queda es intentar que alguien noble de verdad sea capaz de llegar al trono. Mientras tanto, Thorfinn, más humillado y destrozado que nunca, sigue sin entender las lecciones que honestamente sus figuras paternas intentan darle. En una especie de tragedia, nunca es capaz de comprenderlas hasta que es demasiado tarde. No estima a su padre hasta que ya no está vivo, y no valora lo que Askeladd le ha intentado enseñar hasta mucho más adelante, cuando el vacío se apodera de su frágil ser. Lo desperdicia todo, hasta teniendo la oportunidad ideal de escapar, de cuidar de su madre y hermana, de vivir una vida alejado del rencor y resentimiento, buscar esa tierra soñada llamada Vinland. La historia de Thorfinn es la de saber aprovechar una segunda oportunidad, pero eso lo veremos más tarde en un eventual análisis del arco de la granja. Y así es como llegamos a un magnífico capítulo final que ata todos los cabos en forma brillante, no solo temática y filosóficamente, sino también adecuada y coherentemente a una resolución de un arco que se antojaba complicado de resolver de otra forma. Es un final difícil y sencillo al mismo tiempo. Es una lucha mental a lo Death Note. Cuando uno se pone en la delantera, el otro contraataca con otro movimiento. Tanto Rey como Askeladd son inteligentes y saben leer muy bien las situaciones que se les pongan delante. Swain hace buen uso de las debilidades de Askeladd, al punto de intentar hacerle elegir entre dos opciones muy complicadas, poniéndolo al límite mentalmente. Y aquí es donde toda la expectativa armada hasta este punto debe resolverse en forma tal que todos los conflictos ya abiertos queden finalizados sin dejar de lado la coherencia y lo que se pretende contar. Es entonces que una tercera opción surge, pues donde el rey tuvo un pensamiento vertical, Askeladd fue en lateral y encontró la salida más fácil al conflicto más difícil. Swain fue incapaz de tener en cuenta la poca consideración que tenía Askeladd por su vida en comparación con Gales, y pagaría las consecuencias por no considerar cada opción ante un brillante estratega. Más aún, jocosamente se burlaría y enaltecería del jaque mate que le acaba de propiciar, lo cual sería su sentencia de muerte. Y por esto y mucho más, Makoto Yukimura es un escritor brillante. Hace parecer fácil lo difícil. Plantea cosas que parecen complicadas en forma sencilla. Su obra es perfectamente comprensible desde el dibujo, trama, hasta la filosofía que pretende explayar, mientras que se mantiene adulto, medido y serio. Sabe cuándo tirar por humor y cuándo el drama debe compaginarse en sus paneles limpios y detallados. Lo que hace brillante a este final es como todo lo que tiene que ser resuelto es hecho con coherencia, dramatismo, jugando con la mente del espectador y con consecuencias serias para cada uno de los involucrados. Cómo todo cambia, cómo Canute asciende al trono y queda como un héroe, y Thorfinn es, al mismo tiempo, privado de su venganza. Es poético cómo Askeladd logra su objetivo de proteger Gales y hacer que alguien digno ascienda al trono de Dinamarca, mientras que, con ese acto, consigue que Thorfinn no pueda vengarse. Como su último acto es sacrificar su vida, sin importarle lo que vayan a pensar de él, con tal de lograr sus metas, mientras que, al mismo tiempo, actúa y miente, pero mostrando sus sentimientos honestos hacia los daneses. Y tal y como fue capaz de humillar al hijo de Thor y despojarlo de toda clase de dignidad, en estos momentos por fin muestra su verdadero ser y expresa, con sus últimos alientos, la infantilidad en la que se ha visto envuelto Thorfinn todo este tiempo. Las tonterías que le guiaron hasta este momento concreto, en donde su anhelada venganza es arrebatada por objetivos mucho más importantes y serios. En ese instante, en la burla que oculta preocupación, Askeladd le da un objetivo noble a quien carecía de toda la belleza que él apreciaba en civilizaciones ya extintas.
demuestra que todo este tiempo ha meditado el significado de ser un verdadero guerrero, que la muerte de Thors fue más que un momento olvidable y nada especial para él. Fue matar al último guerrero que poseía la gracia y belleza que él pensó que se había perdido en los anales de la historia. Cuando afirma que es solo un vikingo, lo que quiere expresar es que ser rey no es su batalla, sino guiar a otros a un tesoro que no puede poseer. Y así, en sus últimos momentos, Askeladd es capaz de desviar el camino de Thorfinn de la venganza y resentimiento a la construcción de un paraíso pacífico en la tierra. Si Thors fue quien sembró el camino, Askeladd fue quien redireccionó a Thorfinn hacia esta vía. Este último no quiso recorrer esta senda por pensar que no era su batalla, pero la vida le tenía preparada otra oportunidad de redención. Así pues, Askeladd logra que Thorfinn no cometa los mismos errores que él cometió. En una de las últimas palabras de Askeladd, él dice: ironía pura, ¿no? ¿No es acaso ese el leitmotiv de la historia? Han pasado tantas cosas que uno se ha olvidado del motivo principal por cosas más importantes. Ahora vemos la venganza como algo tan lejano que nos olvidamos en el momento de cuál era el objetivo principal de la historia. Allí se demuestra cuán infantil es el odio y el resentimiento, que con el paso del tiempo y acontecimientos, uno hasta puede actuar preocupado por la persona que nos quitó todo, entre comillas. Y, con ello, uno se da cuenta de que ha acabado simpatizando con un completo villano, por una clase maestra de subtexto que el autor es capaz de dar con Lucius Artorius Castus. Un personaje que ha sabido ser poseedor de la más profunda complejidad humana. A partir de aquí, el camino de Thorfinn será forjado entre la realización y posterior culpa sobre las consecuencias de sus acciones a lo largo de tantos años de haber recorrido la oscuridad del alma humana y la necesidad de ser una persona más fuerte, por ende más gentil y amable. Con estos fundamentos, el protagonista de la obra plantea su noble meta: construir un paraíso en la tierra donde no llegue ni la guerra ni la esclavitud, con la determinación absoluta por devolver lo que ha quitado y librarse de la maldición de la venganza de los espíritus que, al igual que él supo hacer con Askeladd, les resienten por haberles arrebatado, sin pensarlo bien y por motivos egoístas, la vida. La acción de Thorfinn posterior a la muerte de Askeladd es confusa, pues él mismo no sabe qué hacer. Le han arrebatado el significado de toda su existencia a quien ni siquiera fue capaz de imaginar un camino más allá de la venganza. El actuar del hijo de Thors es curioso, pues si bien por dentro hay solo odio, al mismo tiempo lo que acaba haciendo es proteger al causante de ese odio. Y así Yukimura reflexiona, tanto con Askeladd y su maquiavelismo, como con Thorfinn y su protección indirecta, sobre cómo lo que importan son las acciones, no las intenciones. Curiosamente, luego podríamos relacionar esto a Canute, quien aplica este mismo principio de pavimentar su camino al paraíso con los cadáveres de sacrificios necesarios, entre muchas comillas. Thorfinn acaba provocándole la primera herida al ahora rey Canute, lo cual es una inteligente decisión de diseño, porque las cicatrices significan experiencia y madurez desde el punto de vista visual, y al mismo tiempo muestra el accionar desquiciado de alguien que ha visto su meta ser arrebatada ante sus impotentes ojos. El objetivo de su vida es desvelado como no más que simples juegos de niños en medio de asuntos de adultos, y su odio es ahora convertido en desdén por el infortunio de su vida y puro vacío. La única forma en la cual Thorfinn maduraría era o vengándose y dándose cuenta con el tiempo de que no valió la pena, o teniendo la afortunada desdicha de que se lo arrebaten y darse cuenta al instante de que ha desperdiciado su vida en un camino de vanidad, oscuridad y dolor. Y por suerte, la segunda posibilidad fue la que triunfó, y las manos de Thorfinn pudieron ser libradas de la sangre de un ser humano que a posteriori le perseguiría como tantos otros en sus pesadillas, pues esta obra es compasiva, pero consecuente, y sabe que nuestro pasado nos persigue a todos, y podemos hundirnos en sus sombra o cargarla, pesada como es, con coraje y resolución. Y así termina el brillante prólogo de una de las mayores obras maestras del seinen, asentando todas las bases para el desarrollo futuro del verdadero guerrero, mientras que se relata una bella historia capaz de mostrar la complejidad humana en todo su esplendor. El contexto histórico, religioso y social es perfectamente descrito, y se da una tercera vía a todos los conflictos que aún hoy en día encontramos en la sociedad: paganos versus cristianos, esclavos versus amos, vikingos versus ingleses, todas luchas que nunca acabarían a no ser que se
extingan entre sí. La necesidad de una tercera vía surge entre los dos caminos que se ven cada vez más enfrentados y peligrosamente adyacentes al nihilismo. Y lo que esta tercera opción propone es tan sencillo como valiente, tan simple como profundo, y tan cierto y doloroso como esperanzador y humanitario. No hay nadie a quien esté bien lastimar. Nunca lo hubo. Nunca hubo ningún enemigo. La única forma de terminar con tanta violencia y conflicto es comprender este sencillo motivo. Bien lastimes a alguien por estar de un bando o por conocerle y saber que te hirió, el resultado siempre es el mismo. El vacío que nunca recompensa un corazón roto. El dolor de cargar con el sufrimiento y culpa de haber arrebatado la vida a un ser humano. Más allá de dirigir ese odio a los demás hacia uno mismo por haber sido tan tontos, lo que Vinland Saga pretende, en consecuencia a esta verdad, es empatizar con todo aquel que haya tenido odio en su corazón y decirles que nunca es tarde para cambiar y encontrar nuestra verdadera batalla. Dejar de ser niños y madurar, seguir adelante y dejar de malgastar nuestros valiosos años en un lugar olvidado por Dios. Ir más allá de la sucia y sangrienta tierra, levantar la vista por encima de todo y sobrevolar el libre y bello mar. Nunca es tarde para convertirse en verdaderos guerreros. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta luego.